¿Qué tal amigos de YouTube? Los saludo en este nuevo día deseándoles a todos que se encuentren perfectamente y con muchas ganas de aprender algo nuevo el día de hoy. Llegamos al noveno video del curso, en donde vamos a comenzar con un tema fundamental en el aprendizaje de CSS. Me refiero al modelo de caja. Para entender en qué consiste esto, los invito a que se queden viendo este video. Así que pónganse cómodos y prepárense porque comenzamos. Muy bien amigos, lo primero que debemos tener claro hoy es que CSS asume que todo elemento HTML de nuestras páginas web siempre está contenido dentro de una caja. Es por eso que decimos que CSS está basado en un modelo de caja. Por lo tanto, el siguiente paso que debemos dar en este momento es comprender perfectamente las partes que componen una caja y sus comportamientos estándar. Estos serán los dos puntos de estudio el día de hoy. Primero, vamos a ver teórica y gráficamente las partes que componen una caja en CSS. Para esto vamos a centrar la atención en esta siguiente imagen. Vamos a comenzar a estudiar estas partes desde adentro hacia afuera. En primer lugar, encontramos el contenido de la caja. En CSS, esta sección es conocida como el Content Box y es obviamente el área donde se muestra el contenido. El tamaño de esta área, como lo veremos más adelante, se puede controlar desde CSS por medio de las propiedades width y height. Después del contenido, en una caja CSS encontramos el relleno. Se denomina el padding box. Es un espacio vacío o en blanco que sirve para separar el contenido y la siguiente parte de una caja, que es el borde. Este relleno lo podemos controlar en CSS por medio de la propiedad padding, que ya conocemos o que hemos utilizado muchas veces en nuestros ejemplos. Ya lo dije, sigue el borde de la caja, denominado el border box. Envuelve las dos partes anteriormente vistas y se controla en CSS por medio de la propiedad border. También es una propiedad que hemos utilizado en muchos ejemplos. Por último, tenemos la margen, denominada margin box. Es el espacio externo de cualquier caja. Sirve para dar espacio entre cajas u otros elementos. Esta parte es controlada en CSS por la propiedad margin. Muy bien, esto que estamos viendo es la esencia de cualquier elemento en CSS. Por lo tanto, debemos tener claro cada una de estas partes, ¿vale? Además, creo que no es difícil aprenderlas. A continuación vamos a analizar esta teoría pero utilizando unos ejemplos prácticos. Miren, tenemos una página, lo más sencilla posible. Lo único que tenemos es un texto dentro del body, sin estilos aplicados, lo cual nos genera esta vista en el navegador. La teoría nos indica que todo está basado en cajas. Si esto es cierto, entonces incluso el body de nuestra página debería ser una caja, ¿no? Pues no nos quedemos con la duda y comprobemos esto. Vamos al archivo de estilos y apliquemos al body este borde. Recordemos que el borde se controla por medio de la propiedad border. Entonces vamos al navegador a ver qué sucede. Efectivamente, al aplicar el borde podemos observar con más claridad que incluso el body del HTML es una caja y como tal cuenta con todas las partes. Tiene su contenido, que actualmente es simplemente un texto, pero en realidad el body de cualquier página web es la caja más grande donde se guardan todos los contenidos. Generalmente las cajas vienen sin relleno, es por eso que los contenidos se ven muy pegados al borde. Pero esto se puede modificar utilizando la propiedad padding que controla el relleno. Entonces vamos a los CSS y colocamos al body un relleno de 30 píxeles por cada lado. Y volvemos al navegador para ver que ahora nuestra caja incorpora un relleno. El borde ya lo tenemos, entonces finalmente pasemos a la margen. Observen curiosamente, aunque no hemos indicado ningún margen en los CSS, el body viene por defecto con una pequeña margen y esto pasa en todos los navegadores. Pero esto no es un problema, porque fácilmente utilizando la propiedad margin podemos modificar a nuestro antojo la margen de las cajas. Entonces, por ejemplo, coloquemos una margen de 50 píxeles a esta caja. Al volver al navegador, ahora observamos estos resultados.
Y amigos, antes de que se me olvide, la teoría indica que utilizando las propiedades width y height podemos modificar el ancho y el alto de una caja a nuestro antojo, tal como lo vemos en el navegador. Ahora la caja mantendrá las dimensiones indicadas sin importar qué tamaño tenga la ventana. Vale, más adelante vamos a ver unas características interesantes de esto. Bien, esta es la esencia de todo en CSS. Amigos, pero eso sí, que quede claro que no es muy común que el body de nuestra página tenga borde y estas características. Era para mostrarles un ejemplo, para que se dieran cuenta que desde el inicio, desde el propio body de la página, todo se compone de cajas, ¿ok? Por lo general, lo que sí se acostumbra es primero quitar la margen por defecto que trae el body, para aprovechar el 100% del ancho de la ventana del navegador. Por eso, siempre se acostumbra a configurar la margen del body de esta forma, con esta propiedad. Con esto vemos que ahora sí, el borde de la caja está junto al borde de la ventana. Por lo tanto, vamos a poder aprovechar el 100% del ancho de la ventana. Eliminemos también de los CSS todas las demás características y propiedades que le hayamos aplicado al body. Y aunque ahora ya no distinguimos bien la caja, sabemos que ahí está, ¿ok? Bien, analicemos ahora un ejemplo más común. Borremos el texto que teníamos en el body y coloquemos este contenido. Incluimos a nuestra página un título, unos contenedores y un párrafo que internamente tiene un texto, en el cual algunos segmentos están contenidos dentro de elementos strong, destacados, span y un enlace. El único estilo que hemos aplicado es el de quitar la margen al body para obtener este resultado en el navegador. El objetivo ahora será analizar los dos comportamientos estándar de las cajas en CSS. Observen, existen dos, el comportamiento en bloque y en línea. Todos los elementos de nuestra página por defecto toman uno de estos dos, sea en bloque o en línea. Los elementos div, section, encabezados como H1 o párrafos vienen configurados por defecto con un comportamiento en bloque. De hecho, la gran mayoría de los elementos vienen con este comportamiento. Vamos a ir a los estilos CSS de la página de ejemplo y a los elementos H1, div y párrafos le vamos a aplicar un borde de color rojo. Estos elementos, recordemos, tienen un comportamiento en bloque. Ahora, los elementos HTML configurados por defecto con comportamiento en línea son los que generalmente utilizamos para enmarcar segmentos de texto como los span, strong, end, etc. Por eso vamos a ir a los estilos de la página y a los elementos strong, end, span y a vamos a colocarles un borde de color azul. Con esto vamos a tener la siguiente vista en el navegador. Seguramente gracias a los bordes que le colocamos a las diferentes cajas ya estamos empezando a ver algunas diferencias entre los comportamientos en bloque y en línea. Entonces empecemos a analizar esto. En bloque, la caja por defecto siempre intenta ocupar el 100% del ancho que tenga disponible, sin importar su contenido. En cambio, en línea, las cajas se ajustan al ancho de su contenido. Y esto lo podemos observar en el navegador. Los títulos, los div y el párrafo ocupan todo el ancho. En cambio, estos son más pequeños de acuerdo a su contenido. Sigamos analizando. En bloque, el tamaño de la caja, o sea, el alto y el ancho, puede ser modificado sin problemas por las propiedades width y height. En cambio, en línea no se pueden modificar los tamaños de las cajas por medio de estas propiedades. Para comprobar esto, vamos a los CSS y por ejemplo, al elemento div apliquemos un ancho de 300 píxeles y un alto de 100 píxeles. Y lo mismo vamos a realizar, por ejemplo, con el elemento env. Y vamos al navegador y observamos que efectivamente las cajas que envuelven a los div sí se ajustan al ancho y alto especificado, mientras que el elemento env sigue intacto, ajustado a su contenido, cumpliendo con el comportamiento que indica la teoría. Vamos bien,
Ahora, otra regla en el comportamiento en bloque es que las cajas fuerzan un salto de línea al final de cada una. Esto quiere decir simplemente que no podrán existir dos cajas en una misma línea. Mientras que en línea las cajas no fuerzan salto de línea al final, o sea, se permiten varias cajas ocupando una misma línea, dependiendo del espacio que tengan. Y esto lo comprobamos rápidamente en el navegador. Observen cómo los div, aunque tienen espacio, nunca el div de abajo viene a ocupar dicho espacio vacío. Mientras que los elementos en línea sí van con el flujo del texto y se acoplan según el espacio disponible. Bien, volvamos a la teoría. En bloque se pueden aplicar márgenes y relleno en todos lados de una caja sin problemas, con el objetivo de mantener distancia con respecto a otras cajas en toda dirección. Mientras que en línea se pueden aplicar márgenes y rellenos a las cajas, pero solo se afecta el espacio entre cajas horizontalmente, o sea, a la izquierda y a la derecha. Analicemos esto. Vamos a los CSS y a los div. Ahora apliquemos un padding de 20 píxeles y una margen de 30 píxeles a cada lado. Lo mismo vamos a realizar con el elemento M. Ahora abrimos el navegador y miren lo interesante de esto. Los div efectivamente tienen relleno y margen que los separa unos de los otros tanto a los lados como arriba y abajo. Pero si observamos el elemento M, notamos cómo efectivamente la caja fue afectada por el relleno y por la margen. Pero tanto arriba como abajo se genera una superposición de los elementos, manteniendo la separación normal de las líneas. En cambio, horizontalmente en la misma línea sí se afecta el espacio, es decir, la margen y el relleno sí separan las cajas o elementos que tenemos a la izquierda y a la derecha. Muy bien amigos, estos son los comportamientos estándar de los elementos dentro de una página. Entendimos que algunos se comportan en bloque y otros en línea, pero ustedes también saben que CSS intenta ser lo más flexible posible para que podamos jugar con las configuraciones de nuestra página. Es por eso que existe la propiedad display, con la que podemos modificar el comportamiento por defecto de cualquier elemento. Si queremos que un elemento tome un comportamiento en bloque, debemos aplicarle la propiedad display igual a block. Y si queremos que un elemento se comporte en línea, le aplicamos la propiedad display igual a inline. Observen, vamos a los CSS de la página y todos sabemos que los elementos div tienen un comportamiento en bloque, pero si le aplicamos la propiedad display inline, entonces vamos a ver en el navegador cómo estos elementos ahora toman las reglas y el comportamiento en línea. Lo mismo sucede si por ejemplo al elemento M le aplicamos la propiedad display block, o sea le cambiamos el comportamiento. En el navegador ahora observamos cómo ese segmento de texto ahora toma el comportamiento en bloque. Aunque no es muy común la necesidad de intercambiar estos comportamientos, sí es importante que los conozcamos perfectamente. Muy bien, cabe aclarar amigos que este es el comportamiento normal de las cajas en CSS, el estándar según el modelo de caja. Pero ustedes saben que a CSS le gusta ser flexible y brindarnos más opciones de configuración. A medida que avancemos en este tutorial las vamos a ir conociendo, pero si lo desean en sus prácticas investiguen otras opciones y en específico esta, display igual a inline block, y observen cómo se comportan los elementos. Amigos, ya hemos estudiado muchas cosas en este video, pero el modelo de caja es tan importante que no podemos dejar pasar algunos detalles en este video, así nos tome un poco más de tiempo. Entonces vamos a ello rápidamente. Primero debemos entender cómo se calcula el tamaño de las cajas cuando hacemos uso de las propiedades width y height. Para esto vamos a utilizar este sencillo ejemplo HTML. Tenemos dos div. Al primero le aplicamos la clase contenido y al segundo la clase borde. Y en los CSS, tanto para la clase contenido como para la clase borde, vamos a aplicar las mismas propiedades, unas márgenes, unos bordes y un color de fondo y color de letra. Es por eso que en el navegador a los div los observamos iguales, con las mismas características.
Ya sabemos que el ancho de un div se ajusta al tamaño disponible de la ventana, debido a que se comporta en bloque por defecto. Pero podemos ir a los CSS de la página y aplicar las propiedades width y height tanto a la clase borde como a la clase contenido. Vamos a indicar un ancho y alto de 250 píxeles en ambos casos. En el navegador ahora a los div los vemos así, siguen siendo idénticos. Recordemos las características de cada uno. Ancho y alto de 250 píxeles. Relleno de 30 píxeles por cada lado. Y margen de 25 píxeles igualmente por todo lado. En el modelo de caja estándar, el tamaño de la caja se calcula así. 250 píxeles de ancho. Este valor aplica al ancho disponible para el contenido de la caja. Siguiendo la línea horizontal tendríamos 30 píxeles de relleno a cada lado y un borde de 10 píxeles a cada lado, para un total de 330 píxeles de punta a punta. Lo mismo sucede verticalmente. Sumando todo tendríamos un tamaño total de 330 píxeles de alto y de ancho. Las márgenes no las tomamos en esta medida porque realmente no hacen parte como tal de la caja. Simplemente son un espacio externo de separación. El otro div, como tiene exactamente las mismas propiedades, pues toman las mismas dimensiones. Amigos, esta es la forma estándar para calcular las dimensiones de una caja y se denomina dimensiones Content Box, y su objetivo es permitirnos controlar fácilmente el tamaño del contenido de la caja por medio de las propiedades width y height. Para muchos, al principio se nos puede tornar complejo, sobre todo cuando necesitamos acomodar varios elementos en un espacio específico dentro de la página. Pero pensando en esta situación, CSS introdujo una alternativa para dimensionar cajas y se denominó dimensionamiento Border Box, y su objetivo es permitirnos controlar fácilmente el tamaño final de la caja. Muy bien, esto que acabo de decir se controla por medio de la propiedad Box Sizing de CSS, de la siguiente forma. Si en los CSS a estos bloques de código le aplicamos la propiedad Box Sizing Content Box, no vamos a ver ningún cambio en el navegador porque esa es la propiedad por defecto. Pero si por ejemplo al bloque de reglas de la clase borde le aplicamos la propiedad Box Sizing Border Box, en el navegador vamos a ver esta diferencia. Recordemos que ambos bloques tienen las mismas propiedades, las mismas características. La única diferencia está en el Box Sizing, que aquí tenemos Border Box y aquí tenemos Content Box. A la primera caja ya le sabemos calcular el tamaño. Ahora para esta debemos realizar lo siguiente. La caja de extremo a extremo ocupará el tamaño que se indica en el ancho, o sea 250 píxeles en este caso. Y de ahí para adentro tenemos 10 píxeles de borde a cada lado y 30 píxeles de relleno a cada lado, por lo que para el contenido se calcularía 170 píxeles disponibles. Y lo mismo verticalmente. Como pueden notar, con esta forma adicional para dimensionar cajas, tenemos más control sobre el tamaño real de la caja, por lo que para muchos es la mejor opción, y lo mismo opino yo. Por eso, casi siempre en todas las páginas y ejemplos que yo realizo, siempre en los CSS coloco este bloque de código, indicando que todos los elementos de la página se deben ajustar al dimensionamiento Border Box. Con esto ya no es necesario colocar estas propiedades en ningún bloque de código, porque como vemos en el navegador, ahora todo se ajusta utilizando la propiedad Border Box. Interesante esto, ¿verdad, amigos? Creo que valía la pena tomarnos este tiempo de aprendizaje. Perfecto, ya para terminar, se los aseguro, amigos, tengo que mostrarles rápidamente otro dato importante, y es el colapso de márgenes. No vamos a profundizar, pero es importante que lo conozcan para que entiendan lo que está sucediendo en medio de estos dos divs. Recuerden que en los CSS de estos dos bloques colocamos márgenes de 25 píxeles alrededor de cada uno de los bloques. Es por eso que en el navegador vemos una separación de 25 píxeles alrededor de cada caja.
Y en medio seguimos viendo una separación de 25 píxeles. Supuestamente debería ser de 50 píxeles, los 25 de la margen de esta caja y los 25 de la margen de esta otra caja. Pero observen cómo se unen y pasan a ser solo una margen de 25 píxeles. A este efecto se le llama colapso de márgenes. Este efecto sucede en todo navegador, en escenarios específicos, entre hermanos adyacentes, como es el caso de estos dos divs, o entre un padre y su primer y último hijo, y cuando existe un bloque vacío. Los invito a que intenten reproducir este colapso de márgenes en otros escenarios para que se familiaricen con esta característica. Excelente amigos, ahora sí llegamos al final. Hoy ha sido un día de grandes aprendizajes y un gran avance en este tutorial de CSS a fondo. No es más por hoy, espero que tomen un tiempo más para realizar sus pruebas y prácticas del día. Hemos llegado al final de un video más, espero hayan aprendido algo nuevo. Recuerden, somos videojuegos y desarrollo.com. Pasen un momento por la descripción del video, encontrarán información y enlaces importantes. Si tienen dudas, dejarlas en los comentarios. No olviden suscribirse a mi canal si aún no lo han hecho y activar las notificaciones para estar siempre en contacto. Hasta la próxima amigos. ¡Chao!